Dios les bendiga, queridos hermanos, bienvenidos aquí a otra edición más de este su programa A los pies del Maestro Lai, que se transmite por las redes sociales en Facebook principalmente, pero también puedes seguir toda la colección de los mensajes de A los pies del Maestro Lai también en nuestro canal de YouTube. Así que Ministerio Jesucristo Imperio de Vida y Carmen Cañate. En el nombre de Cristo Jesús, reciban la bendición de nuestro Dios y Padre y acompáñenos durante este tiempo que vamos a compartir una enseñanza más referente a lo que la palabra del Señor tiene que decirnos para este tiempo. Cielo. Claro que sí, amados hermanos, que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Este es un día especial que ha hecho el Señor para compartir, un día lluvioso. Amén. Un día donde pensábamos que no íbamos a poder transmitir porque hubo un apagón en muchos lugares, en muchos sectores de Panamá, pero estamos aquí a los pies del Maestro Live, hoy con un tema sumamente interesante. Vamos a conocer más de Dios, pero también vamos a conocer de nuestro enemigo, el diablo, ¿verdad? Aleluya. Vamos a hablar de la naturaleza de Dios y el ADN de el diablo. ¿Por qué? Porque tenemos que conocer todo lo que está aconteciendo, cómo está operando el reino de los cielos y cómo está operando el reino de las tinieblas. Así es. Porque aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo, pero no podemos ignorar al príncipe de este mundo, del cual nosotros no tenemos parte ni suerte. Pero como entendidos en los tiempos, tenemos que conocer más sobre cómo opera Dios, pero también cómo opera el diablo. Aleluya. Y hoy quédate con nosotros porque vamos a compartir este tema tan fundamental para nuestra vida porque estamos en los últimos tiempos. Amén. Hemos venido hablando acerca de 2 de Timoteo 4:1, que estamos en los últimos tiempos. En los tiempos en donde la maldad se multiplica, en los tiempos en donde la fe de muchos se enfría, en los tiempos el amor de muchos pues se acabará, pero el que conoce a Dios y conoce su palabra permanece para siempre, en donde reinará el engaño, reinará la mentira, reinarán muchas cosas, pero nosotros no debemos ignorarlo para destruir toda obra del diablo. Así es, queridos hermanos, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a irnos directamente al capítulo 8 del Evangelio de Juan, en el versículo 39 en adelante. Y es importante porque esta relación es fundamental porque es nuestro Señor Jesucristo en una confrontación directamente con los judíos en ese momento y en que le explica una serie de aspectos que son objeto del programa que nosotros vamos a desarrollar a partir de hoy lunes. Versículo 39. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque os digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Es interesante este mensaje y esta narrativa. Es un diálogo, un debate entre nuestro Señor Jesucristo con los detractores y con los perseguidores, en ese momento un grupo de judíos que lo confrontan. Y nuestro Señor Jesucristo entra en ese debate
aclarando, yéndose más allá de los meros argumentos de palabra del momento de la discusión, sino que va directamente a la médula a identificar el perfil, la herencia y la naturaleza, el ADN de las personas que están confrontándolo con argumentos y mostrándole cuál es la naturaleza de Dios y por qué Abraham es como Abraham y por qué solamente los que han venido de Dios pueden escuchar su palabra y por qué ellos no la podían escuchar a pesar de que él se la repitiera una y otra vez, porque había algo que bloqueaba y que impedía que la palabra de verdad pudiese penetrar dentro de ellos y que es algo que los blindaba precisamente frente a la verdad y era la herencia, el ADN que poseían ellos, que iba en contra de la naturaleza de Dios que poseemos todos aquellos que hemos sido salvados y redimidos por la sangre del Cordero. ¿Cielo? Un punto fundamental, Benito, es comprender que Dios no tiene principio de días Amén. ni fin de días. Exacto. Dios es Dios y Él ha existido y existe eternamente. Aleluya. Tenemos que dejarlo claro. No hay otro más alto que Dios. Amén. Todo está por debajo de Él. Efectivamente. Porque Él es el Todopoderoso y Él es el Altísimo. Debemos tomar eso en claro porque la Biblia no se pone a explicar si Dios tiene origen o no tiene origen. Él es el principio y Él es el fin. ¿Okay? Basado en eso, la Biblia dice en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Haciendo comprender que todo lo que existe fue creado por Dios. Amén. Entonces, al tener esto como base, nos damos cuenta que al crear Dios todas las cosas, aún, ¿verdad? Dios crea el querubín perfecto, Aleluya. Empezando por allí. Eso es importante. Es importante lo que dice el libro de Ezequiel. Así es. El libro de Ezequiel señala claramente que Dios creó un querubín perfecto, el director de la orquesta del cielo. Aleluya. El encargado de la adoración en los cielos. Así es. Pero este querubín perfecto, por la multitud de sus contrataciones o por haberse hallado maldad en él, Amén. fue desterrado o fue echado a la tierra, Amén. ¿verdad? Y con él una tercera parte Amén. de los ángeles. Así es. Eso lo señala Apocalipsis. Amén. Eso quiere decir claramente que allí es donde empieza a operar este principio fundamental de la diferencia entre Dios y el diablo. Eso es importante porque debemos reconocer primero la condición todopoderosa de Dios, la condición eterna de Dios, sin principio de días y sin fin de día. Si nosotros, Sin padre, si nosotros lo parafraseamos y utilizamos directamente el capítulo 7 de la carta a los hebreos. Entonces nosotros tenemos que tener claro que Dios siempre ha existido. ¿Por qué? Porque el Génesis solamente nos habla del principio de las cosas creadas. Y dice directamente que el principio de las cosas creadas, en el principio de las cosas creadas, ¿quién la hizo? Dios. Dios es preexistente a toda la creación. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que tener sumamente claro y sumamente firme. Nosotros no podemos sentarnos a pensar que Dios tiene un principio y Dios tiene un final. ¿Por qué? Porque Él siempre ha existido y esa es la condición que nosotros tenemos que tener claro. Siempre ha existido, es una persona y es todopoderoso. ¿Por qué es todopoderoso? Porque Él creó todas las cosas. Todas las cosas por la inmensidad que nosotros veamos, por la complejidad que nosotros veamos, por lo inalcanzable que nosotros veamos muchas cosas en el universo, todas esas cosas fueron creadas por Y Dios. es interesante porque Dios es uno. Así es. Dios es uno manifiesto en tres personas. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero toda su esencia, ¿verdad? Toda su esencia es divina y Él es omnipresente, omnisciente y omnipotente, infinito, Amén. inmutable, Soberano. ¿verdad? Entonces, Aleluya. omnipresente, Dios está en todas partes. Amén. Dios conoce nuestros pensamientos,
Dios conoce nuestro corazón. El diablo no conoce nuestros pensamientos ni conoce nuestro corazón. Él es omnisciente, todo lo sabe, Amén. ¿verdad? Omnipresente, está en todas partes. Y omnipotente es que todo lo puede. No hay nada imposible Basado para él. en este punto de lo infinito de Dios, de lo ilimitado de Dios, nosotros podemos comprender la esencia de Dios y nosotros podemos comprender el carácter de Dios. Por eso cuando Dios se le manifiesta a Moisés, Moisés le dice, ¿con qué nombre yo me manifestaré a los egipcios? ¿Qué nombre le diré a mi pueblo? Ajá. ¿En nombre de quién vengo? En nombre de quién vengo. Y él dice, Eye Asher Eye. Yo soy el que soy. Yo soy en esencia. Amén. Yo soy el ser de todas las cosas. Amén. La esencia de todas las cosas. Entonces nosotros tenemos que comprender este principio para comprender entonces que el diablo, Satanás, ¿verdad? No tiene las cualidades Amén. de la naturaleza de Dios. Amén. No tiene la esencia de lo que es Dios. Porque el diablo no es omnipotente, no. El diablo no es omnipotente, no es omnisciente, ni es omnipresente. El diablo tiene que, por eso que tener un ejército de demonios o de espíritus inmundos para poder estar en diferentes lugares y le lleven la información, porque él no es omnipresente. El diablo no es omnisciente, no lo sabe todo, porque no puede entrar en nuestros pensamientos para conocer nuestros pensamientos. Amén. No puede entrar en nuestro corazón para conocer nuestro corazón. Es lo único que es un gran psicólogo para deducir a través de lo que está sucediendo alrededor, qué es lo que está sucediendo dentro de nosotros y muchas veces por nuestras actitudes Aleluya, y comportamientos. aleluya. Entonces, basado en eso, Benito, nosotros podemos comprender la naturaleza de lo que estamos hablando. Así es. Si bien es cierto, Dios se manifiesta en tres personas, es uno. Es uno. Y también debemos comprender que muchas veces operan los nombres de Dios, no porque sean muchos dioses, sino porque opera de diferentes maneras y circunstancias. Se da a conocer al hombre. Se da a conocer al hombre. Por ejemplo, cuando yo estoy en un problema de salud, yo le pido a Dios que me sane. ¿Y qué opera en mí? La sanidad del Dios sanador. Amén. ¿Verdad? Pero sigue siendo el mismo Dios. Así es. Si yo necesito la provisión, ¿quién viene? Mi proveedor. Jehová Jireh, el que provee, ¿verdad? Pero sigue siendo el mismo Dios. Y así sucesivamente conocemos que los nombres de Dios, no porque haya muchos dioses, sino porque hay un Dios que se manifiesta u opera de diferentes formas a favor de nuestra vida. Amén. En base a eso, vemos que también Satanás, o el diablo, la serpiente antigua, el dragón, tiene muchos nombres sobre el cual él opera. Amén. ¿Verdad? Por eso cuando nosotros nos vamos a Apocalipsis, Apocalipsis en el capítulo 2. en el capítulo 12, la Biblia me dice que y fue lanzado en el versículo 9, fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Amén. Basado en este principio, nosotros podemos ver operaciones y queremos verlo de esta manera, hablando de los últimos tiempos, que dice Apocalipsis, el cual engaña al mundo entero. ¿Quién le engaña? El gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. ¿Qué significa diablo? Amén. Porque muchos dicen, me lleva el diablo. El diablo me está atacando. El diablo me está rodeando. El diablo. Pero ¿qué significa diablo? La palabra diablo significa acusador. Amén. Calumniador. Amén. Y es allí donde nosotros tenemos que comprender que es las diferentes operaciones que el diablo muchas veces utiliza. Lo vemos en el caso de Job.
cuando el diablo, Amén. o cuando Satanás, como Amén. usted lo quiera decir, sube a la presencia del Señor y acusa y calumnia a Job en Amén. cuanto a, mira, ve, esto no le pasa a Job porque tú lo tienes cercado. Amén. Entonces, muchas veces el diablo va a operar de diferentes maneras para tratar de engañarnos, para tratar de... Al final, cuando nosotros nos damos cuenta de todo el perfil, si nosotros podemos hacer un análisis de todo lo que es la mentira y de todo lo que es el engaño, llegamos a la conclusión de que calumniar es una mentira que yo digo con respecto a otra persona, Así es. para dañarle su imagen y para dañarle su credibilidad. Entonces, la mentira es simplemente la mentira, es algo falso que yo digo para quedar bien o para etcétera, etcétera. La manipulación es una maquinación que involucra engaño, mentira, para que una persona caiga en error y haga lo que yo quiero y que al final lo va a terminar perjudicando. Si nos damos cuenta, todo el sistema se puede resumir en engaño y mentira. Y ese es ese es el elemento esencial del ADN satánico, del ADN satánico. Por eso Cristo Jesús, en ese diálogo con los judíos, inmediatamente lo identifica y le dice claramente que Satanás es padre de mentira. Y no hay verdad alguna en él. Y este programa nace del programa anterior, Sí. con respecto a la armadura, que el principio fundamental o la primera pieza de la armadura verdad. es la verdad. Así es. Porque Dios es un Dios de verdad. Amén. Dice, hablando de Jesucristo, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Amén. Y tú analizabas muy apropiadamente que frente al espíritu de mentira, tenemos nosotros al Espíritu Santo, que es el Espíritu de la verdad. Entonces, en base a analizar esto, nos dimos cuenta que muchas veces desconocemos cómo opera Satanás, porque aún desconocemos cómo opera Dios. Así es. Y debemos conocer cómo opera Dios. Dios es un Dios de verdad, Amén. de justicia, de santidad, Aleluya. de misericordia, sí, pero Dios también nos enseña. Cristo fue evidenciador de lo que es las cualidades de este padre de mentira, que es la mentira, lo opuesto a la verdad. Y nosotros tenemos que comprender que Apocalipsis dice que este mundo entero está engañado por este diablo que vive acusándonos, que vive calumniándonos, que vive haciéndonos creer y atormentados por el engaño. Porque hablábamos de enseñanzas demoníacas, hablábamos de espíritus malignos, Amén. de huestes de maldad, de saetas que van, de maestros de maldad que están operando. Pero ¿quién es el capitán de este ejército de demoníacos? Satanás. Y interactuábamos Benito y yo con respecto a la rebelión en los cielos. Así es. La rebelión en los cielos, Satanás mira, no se vino solo a la tierra, vino con todos sus ángeles, fue arrojado con todos sus archiamigos. Amén. ¿Verdad? Pero unos están encerrados en prisiones. prisiones eternas esperando los últimos tiempos del juicio. Algunos están en el río Éufrates, etcétera, etcétera. No vamos a entrar en Apocalipsis. Pero ¿qué quiere decir eso? ¿Por qué Satanás o el diablo no fue encerrado como los demás ángeles que cayeron Amén. y fueron arrojados a la tierra? Porque no es que Satanás es más fuerte que ellos. La Biblia dice que un solo ángel puede matar a 185,000 Amén, personas en un momentito. Imagínense estos ángeles que se rebelaron y una tercera parte cayó a la tierra y tuvieron que ser aprisionadas porque si no, no existiría el mundo. Pero dejó a llamado el diablo y Satanás, con un trabajo específico. ¿Por qué? Porque la Biblia misma en Ezequiel dice que estaba lleno de sabiduría. Amén, amén. Si nosotros vamos a Ezequiel, vamos a irnos a Ezequiel para dar un relato y nos vamos a dar cuenta de algunas características esenciales
teniendo en cuenta las características y las cualidades y la naturaleza del Dios al que nosotros servimos, y ese Dios que se ha manifestado para nosotros, que se hizo hombre para lograr la redención y para que el hombre pudiese reconciliarse con ese Dios y ser partícipe de esa naturaleza divina. Eso es un elemento muy fundamental para nosotros como hijos de Dios, saber que la naturaleza divina, hemos sido adoptados como hijos de Dios, la naturaleza divina mora en nosotros, el Espíritu Santo ha venido a ser morada, y ese Espíritu Santo que ha venido a ser morada en nosotros tiene la función prioritaria de llevarnos a nosotros a ser imagen de Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que implica la naturaleza pecaminosa, todo lo que es iniquidad, todo lo que es maldad, todo lo que es rebelión, todo lo que es pecado, tiene que ser borrado de nuestro ser para que nosotros andemos en esa vía de santidad. Por eso en la carta al apóstol Pedro dice: sed santo porque yo soy santo. Entonces nos habla de la naturaleza Benito, de Dios. Aleluya. Benito, si lo vemos en el Génesis, Amén. cuando nosotros vamos a hacer un recorrido en la Biblia, no sujetándonos a los estudios, nos damos cuenta que Dios, dice la palabra, que hace al hombre a su imagen y a su semejanza. Varón y hembra los creó y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicad. Cuando dice que Dios creó, dice que lo capacitó, lo llenó de todas las cualidades, Amén, de toda su esencia, de todos los rasgos característicos de Dios. Por eso Satanás, el diablo, la serpiente antigua y el gran dragón le tiene rabia y quiere destruir al ser humano y quiere destruir a los hijos de Dios, porque nosotros somos la máxima creación de Dios. Le recuerda todo lo que es Dios, porque Él quiso ser como Dios. Amén. Quiso y quiere que se le adore como Dios, pero Él no puede porque la esencia de Dios mora en nosotros, no en Él. Amén. Porque Él demostró que lo que mora en Él es maldad, Amén. es iniquidad, es la naturaleza pura de lo que es la aberración y el pecado. Amén. Entonces, ese no es Dios. Eso no es la esencia de Dios. La esencia de Dios fue depositada en nosotros. Pero ¿qué hizo Satanás tan sutil? Porque una de las características de Satanás Es la sutileza. es la sutileza, porque allí es donde opera Satanás, porque Satanás significa adversario y enemigo. Amén. Satanás es el que siempre nos va a hacer oposición, siempre nos va a atacar, siempre va a buscar que nosotros caigamos en el engaño, caigamos en la tentación para degenerar nuestra esencia, degenerar la imagen de Dios, y en nosotros perdamos ese brillo y esa luz que Dios ha depositado en nosotros. Y eso fue lo que hizo con Adán y Eva. Amén. Sutilmente en el huerto del Edén. Y es importante que nosotros estemos claros en cuál es el objetivo de Satanás y cuál es el objetivo de las tinieblas. Porque indudablemente cuando nosotros hablamos de adversario, uno puede tener la tendencia, bueno, el adversario es aquel que está frente a mí y se opone a que yo haga algo, y bueno, y forcejeamos para que yo logre ese algo. Pero el adversario es ese. El adversario es posiblemente cuando voy caminando por una calle oscura me aparece con un puñal. Ese es mi adversario. Él quiere meterme ese puñal para matarme. Entonces nosotros pensamos que Satanás es igual. No. Satanás lo que busca es ir directamente y extraviar nuestra alma y hacer caer nuestra alma en la maldad y en las tinieblas y quedar aprisionada en el pecado y mantenerla aprisionada en el pecado. ¿Por qué? Porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, nos dice nuestro Señor Jesucristo. Y si aplicamos el argumento contrario y la lógica contraria de bíblica, la mentira nos hace esclavos. Entonces, la mentira y el engaño nos lleva a la esclavitud, mientras que la verdad nos lleva a la libertad y nos lleva a la reconciliación. Por eso nosotros nos damos cuenta cuando vamos a Ezequiel, capítulo 28, vamos a ver a Ezequiel capítulo 28, cómo Ezequiel en el capítulo 28, hablando con respecto al rey de Tiro,
Y nos vamos a dar cuenta que no está hablando del rey de Tiro, el hombre de carne y hueso, sino está hablando de un ser de carácter espiritual, de características espirituales. Mira lo que dice. En el versículo 12 del capítulo 28 de Ezequiel. Ajá. Hijo de hombre, le habla Jehová a Ezequiel. Levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, desde el momento que describe Edén, no estamos hablando del rey de Tiro, ¿ok? Porque el Edén es mucho antes de que siquiera Tiro hubiese nacido. Así es. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestimenta, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Primera definición. El querubín al que estamos haciendo referencia, que luego será conocido como Satanás, el querubín fue creado. No es eterno. Fue creado. No existe infinitud en él. Simplemente él es un ser creado. ¿Ok? Esa es la primera característica que nosotros tenemos que marcar. Entonces declara la palabra. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras del fuego, te paseaba. Describe su carácter en su creación, que era grande y tenía una función, ser protector. Y eso es importante que lo tengamos presente por lo que vamos a ir discurriendo a lo largo de esta semana. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado. Desde el momento de su creación se mantuvo alineadito, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios, te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues te saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Entonces, es una descripción, no del rey de Tiro, es una descripción de este querubín. El orgullo de su corazón, la soberbia, la altivez. La altivez, Dios lo humilló. Por eso que dice que Cristo lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Porque era para él un acto de humillación. Así es. Ser perfecto, hermoso, lleno de sabiduría y esplendor. Amén. Y tener que ser arrojado a la tierra era un acto de humillación para él, ¿verdad? Amén. Y cuando llega a ser arrojado y después lidia con la máxima creación de Dios en toda su esencia, en todo el selén, en toda esa imagen, porque la semejanza son las características con las cuales nosotros nacemos inherentes en Dios, pero la imagen es la representación de Dios. Satanás el diablo no puede representar a Dios, pero el hombre en Cristo es embajador y representante, tiene la capacidad dada por Dios, la autoridad delegada por Dios para representarlo como su embajador o como su colaborador en la tierra. Entonces, todo lo que es de Dios, el diablo lo odia. Por eso que dice que la amistad con Dios es enemistad con el diablo. Amén. Y la amistad con el mundo es enemistad con Dios, ¿verdad? Entonces, porque hay una situación allí, un conflicto. Entonces, desde el Génesis nosotros podemos ver que la naturaleza de Dios
y la naturaleza también de los hijos de Dios. Amén, así es. La naturaleza del diablo y cómo opera el diablo para distorsionar la imagen, para degenerar la representación del hombre como con ese señorío, ese gobierno, esa autoridad y ese poder. Por eso que nosotros no podemos decir la naturaleza de Dios y la naturaleza del diablo en su esencia, porque el diablo, o como tú lo señalas, la manifestación posterior del querubín perfecto, es la cualidad de que Él es creado, Dios no es creado. Exactamente. Dios es eterno y siempre eterno. Podemos hablar de la esencia de Dios, entonces, pero no de la esencia de Satanás. Por eso vemos el yo soy. Exactamente. El Elohim. Así es. El Dios en toda su plenitud. Por eso es importante nosotros darnos cuenta, Benito, que desde el Génesis, Satanás viene buscando operar sutilmente sobre cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para desviarnos. Porque yo me agarro de Apocalipsis. Así es. Apocalipsis dice que el mundo entero está bajo el engaño del enemigo. Aleluya. Y Pablo lo dice de otra forma, pero me temo que como la serpiente engañó a Eva, así sean extraviados vuestros sentidos de la sincera fidelidad a Dios. Amén. Entonces, nosotros vemos claramente que una de las funciones del diablo, de Satanás, del dragón, de la serpiente antigua, es sutilmente introducir su engaño, su mentira. Él es sagaz, Benito. Amén. En Él no reina la verdad, en Él reina la mentira, la astucia, la falsedad, Amén. la calumnia. Hermano, si usted conoce una persona que es astuta, si usted conoce que una persona que es engañadora, que es envolvedora, como podemos decir aquí en panameño, que marea, como podemos decir nosotros aquí en Panamá, hermano, es nada comparado con lo que es Satanás, la serpiente antigua. Tanto es así que en el capítulo 20 del libro del Apocalipsis, para que nos demos cuenta de ese perfil y esa función de Satanás, cuando en el capítulo 20 del Apocalipsis se habla de que es prendido el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y que lo ató por 1000 años, uno dirá, pero lo ató, sí. Pero ¿qué significó que fue atado durante 1000 años? El versículo 7 del capítulo 20 nos lo dice. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá ¿a qué? A engañar a las naciones. Es decir, es atado porque es un engañador para que el reino milenario se establezca en la tierra plenamente, sin que intervenga en lo absoluto el engañador, porque va a estar en una prisión. Pero después de los 1000 años, saldrá a hacer ¿qué? Lo que es su perfil, lo que es su función. Saldrá a seguir engañando, porque esa es la función de Satanás y esa es la función de todas las tinieblas. Engañar. Su arte es el engaño. Su maquinación es el engaño. Si usted ha leído El arte de la guerra y dice que una de las mayores estrategias de la guerra es el engaño, entonces nos estamos dando cuenta de que ese es el perfil satánico y el perfil de las tinieblas, hacia el cual nosotros nos enfrentamos todos los días. Nosotros todos los días nos enfrentamos al engaño y a la mentira, permanentemente. Sí. Y un engaño y una mentira, como sutil. ¿En dónde está la sutileza, dirán ustedes? En que se mezcla con la verdad y pareciera la verdad. Y no nos damos cuenta del detalle de la mentira que hay mezclado con la verdad, que es lo que termina extraviándolo. Y ese es el arte de las tinieblas y de estos maestros de maldad. Y por eso nosotros vemos claramente, Benito, que la Biblia dice en el capítulo 11 de 2 de Corintios, versículo 4, Amén, que no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Cuando se disfraza es que se pone una careta. Así es. Es cuando se disfraza, es que él es un engañador, un manipulador, un calumniador. Nosotros tenemos que comprender que él se disfraza como ángel de luz. Satanás no tiene luz.
se disfraza como si tuviese, él perdió su luz cuando se rebeló Amén. contra Dios. Ahí mismo dice la palabra, fuego fue sacado de en medio de ti. Bueno, por eso tenemos que comprender, dice, él anda como león rugiente, No es un león. buscando a quien devorar. Él no es león, el único león de Judá, de la tribu de Judá, es nuestro Señor Jesucristo. Entonces debemos estar claro que Él es imitador de las cosas de Dios. Él no es Dios. Amén. Él siempre ha querido ser Dios y que se le adore como Dios. Y va a buscar la forma de que nosotros caigamos en la mentira, caigamos en el engaño, caigamos en la manipulación, caigamos en esa falsedad, en esa confusión. Amén. Que es la palabra que realmente a mí me preocupa, Así Benito, porque nosotros en este tiempo estamos viviendo bajo un espíritu de confusión. Amén. Y eso me lo mostraba el Señor en oración a través de la oración de Daniel. Así es. Cuando Daniel ora a Dios en el capítulo 9 y le dice al Señor, exalta a Dios. Amén. Y dice, y reconoce su pecado. Mira lo que dice, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad. Amén. Hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes. Y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, Amén. a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en los días de hoy, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca, los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Amén. Es lo mismo que está operando, cómo está operando Satanás, Así es. cómo está operando el diablo, como usted lo quiera llamar, hermano. Es lo mismo en esencia. Amén. ¿Verdad? ¿Cómo está operando? Trayendo contra nuestras autoridades, contra nuestros príncipes, como usted lo quiera llamar, contra nuestros líderes de gobierno político, como usted lo quiera ver, aún en los hogares, aún dentro de los, tal vez dentro de nosotros como pueblo de Dios. Hay confusión, hay un espíritu de confusión y el único que opera bajo confusión es Satanás. Amén. Para tratar de adversarnos, para tratar de engañarnos, para tratar de que nosotros caigamos en tentación, en oscuridad y en tiniebla y bajo ceguera. Así es, así es. Por- Es una estrategia de llevarnos a la confusión. Y uno se preguntará, ¿cómo hemos llegado o cómo el mundo ha sido llevado hasta este punto? El mundo ha sido llevado hasta este punto a través de un bombardeo sistemático. Un bombardeo sistemático de ideas, de conceptos, que al final uno no sabe cuál es la verdad. Uno no sabe dónde está la verdad. Uno no sabe lo que va a pasar, uno no sabe dónde ocurrir, porque la confusión me lleva a no saber hacia dónde voy. Y cuando yo no sé hacia dónde voy, yo puedo ser presa de cualquier engañador que se me presenta por delante y me dice, ven por aquí. Porque yo no sé a dónde voy. La confusión es para la humanidad, no para los maestros de maldad. Los maestros de maldad saben que a través de la confusión ellos pueden arrastrar a muchos hacia las tinieblas, hacia el pecado y hacia la iniquidad, presentándose en medio de la confusión como la salida de la confusión. Y mira, y es interesante por el contexto en que Daniel ora. Así es. Daniel ora y cuando vamos al capítulo 8, vemos por qué Daniel Ora dice que hay de la misma confusión. manera. Mira cuál es la confusión de los príncipes, de los reyes y del pueblo. Amén. Miren el versículo 23 del capítulo 8 de Daniel, dice, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro Amén. y entendido en enigmas,
y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Mira, mira este Satanás, este diablo, esta serpiente, dice, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá. Todo satánico. Y sin aviso destruirá mucho. Engaño. Para poder atacar de sorpresa, tú tienes que haber engañado a la gente y darle una sensación de falsa paz. Por eso dice, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Amén. Entonces, tiene que levantarse Dios mismo a pelear contra este rey que con sagacidad, imagínate, cuando hablamos de sagacidad, Benito, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la astucia en su máxima potencia. La astucia, la habilidad, la malicia. Por eso la Biblia dice que los hijos de las tinieblas son más sagaces. Así es. Que los hijos de la luz en el trato con los hombres. Porque, hermano, nosotros estamos perdiendo mucho terreno. Amén. Muchas veces producto de que ignoramos las operaciones maléficas o las operaciones demoníacas de Satanás, pensando que, bueno, yo me tengo que quedar aquí porque soy hijo de Dios, porque yo no puedo hacer nada, porque no puedo levantarme contra esto, porque, bueno, es que eso va a pasar. No, hermano, nosotros tenemos que comprender cómo está operando Satanás en este tiempo, y que dice que está destruyendo a los fuertes y aún al pueblo de los santos. Pueblo de los santos. ¿Por qué está destruyendo al pueblo de los santos? Amén. Porque nos estamos haciendo, por decirlo así, no somos valientes, no somos aguerridos, no somos sagaces para quitarle las almas del diablo, para robarle las almas que le pertenecen a Cristo, porque estamos más confundidos que el hijo de Limber. Estamos más preocupados y desenfocados en otros temas, y mientras tanto el enemigo sí está tomando ventaja, porque mira, dice, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá y destruirá a muchos. Y eso es lo que nos preocupa a los siervos de Dios, nos preocupa a los líderes, nos preocupa a los pastores, que este tiempo de cuarentena, este tiempo de pandemia, a muchos nos ha fortalecido, a muchos nos ha levantado, a muchos nos ha sacudido, a muchos nos ha despertado, pero muchos también se han enfriado. Totalmente. Muchos también han dejado que la sagacidad del engaño, y están confundidos, traiga confusión, traiga ceguera, tiniebla, oscuridad, y lo vemos como normal, y no es normal, es la operación del diablo porque él es el príncipe de este mundo, el sistema de este mundo está gobernado por el engaño, la mentira, el robo, la destrucción y la maldad. Amén. Y yo no puedo operar en este sistema de este mundo con las mismas armas que ya están operando. Yo tengo que usar las armas de Dios. Amén. Y eso es interesante porque no puedo operar con las mismas armas, ni puedo permanecer pasivo frente al ataque del maligno. Entonces es igual, no podemos, cualquiera de las dos posiciones que se adopten de utilizar las mismas armas nos lleva a la perdición, y de quedarnos pasivos nos lleva igualmente a la caída. Lo que tenemos que hacer, como bien nos exhorta en la carta a los Romanos el apóstol Pablo en el capítulo 13, nosotros tenemos que vestirnos con las armas de la luz para poder enfrentar este adversario. Y por eso es que dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio para poder enfrentarlo. Por eso es que Judas nos llama a contender ardientemente por la fe, es decir, a hacer frente con la verdad la mentira, porque el negocio de Dios son las almas.
Y si el negocio de Dios son las almas, y nosotros dejamos que las almas caigan en el engaño, caigan en la mentira, y nosotros mismos aún caemos en la confusión, ¿cómo vamos a comunicar la verdad para sacar a las personas de la mentira y del engaño? Por eso es que la carta a los Hebreos nos advierte claramente, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué significa poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe? Significa estar claro, porque tenemos que mirar a Él en esa dirección, caminar en esa dirección. No importa lo que esté pasando alrededor, no importa lo que se diga alrededor. Por eso necesitamos ser entendidos en los tiempos, porque lo contrario a vivir confundido es ser entendidos en los tiempos. Por eso, reconociendo que Dios tiene el control de todas las cosas y Él sigue centrado en su ahí lo acabas de decir. Por eso, el antes, ¿qué dice? Que es sagacidad y engaño, Amén. ¿verdad? En el capítulo 8 de Daniel. Así. En el 9, Daniel ora claramente y reconoce la grandeza de Dios, Amén. reconoce la naturaleza de Dios, Amén. pero también reconoce cuál es la operación del diablo en ese momento, trayendo confusión y engaño. Exactamente. Y dice, la confusión es nuestra, dice Daniel. Daniel dice, somos nosotros los que hemos pecado. Somos nosotros los que hemos cometido iniquidad. Somos nosotros los que hemos hecho impíamente. Amén. Somos nosotros los que hemos sido rebeldes. Porque la naturaleza del engaño y de la mentira de Satanás es echarle la culpa a Dios de lo que nos está pasando a nosotros. Así es. Para tratar de envolvernos y ponernos contra Dios y hacernos dudar de Dios. Pero Daniel es bien claro al reconocer que todo lo que estaba sucediendo era producto de ellos, consecuencia de ellos, de actuar de ellos, que cayeron en la mentira, que cayeron en el engaño y en la confusión. Y por eso después Daniel reflexiona y dice, ¿sabe qué? En el capítulo 12. Aleluya. Vamos a ver cuál es la solución a este engaño. Amén. Vamos a ver cuál es la solución a esta mentira, a esta sagacidad del diablo. Y dice, en aquel tiempo, ¿cuál tiempo? En este, hermano. Tiempo. Porque este es un libro apocalíptico. Kairos, aleluya. Es un libro este es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Amén. Daniel es el pequeño Apocalipsis del Antiguo Testamento, revelado luego por Pablo, por Juan, en la isla de Patmos, en el Apocalipsis. Amén. Pero es interesante porque Daniel nos da la clave para estos tiempos. Así es. Y es lo que tú acabas de decir. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Amén. Porque no estamos solos, Dios no nos ha dejado huérfanos. Amén. Será un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Aleluya. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aleluya. Los sabios, los entendidos, resplandecerán con el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Mira lo que dice ahí. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Describe. ¿Por qué lo dice? Porque habrá un caos. Que si Bill Gates, que si Obama, que si Putin, que si China, que si la ONU, que si los Illuminati, que si, hermano. Cielo, solamente lo vemos en la confusión que existe actualmente aún con el tratamiento médico. Nadie sabe si es lo que dice la OMS o lo que dicen los Estados Unidos o lo que dice Israel o lo que dicen los rusos o lo que dice la doctora esta o lo que dice el doctor esto o lo que dice o lo que decía mi abuela. O si el limón o si el jengibre o se me alcalino todo o me desalcalino todo. Nadie, es una confusión. ¿Y esa confusión para qué es? Para que uno quede en ascuas y nuestra capacidad de discernir y de entender quede atrofiada y quedemos vendados
para lo que viene más adelante. Y es importante porque allí dice que los entendidos resplandecerán. Amén, así es. Y es importante comprender lo que el Señor nos está diciendo. Y los que enseñan la justicia a la multitud. Así como hay maestros de maldad y doctrina de demonios que están enseñando la maldad, enseñando el engaño, el juegavivo, el robo, la destrucción de las vidas, de los hogares, porque esos son espíritus que están operando en este tiempo. Así tiene que levantarse un pueblo entendido que enseñe la verdad de Dios, que enseñe mucho la justicia, la santidad, el temor a Dios, que lleve a la multitud. Esa es la descripción de avivamiento, hermano. A la eternidad perpetua. Aleluya. Que lleve a la multitud a la verdad. Ese es el entendido de los tiempos, no es el que, yo sé que viene tal cosa. Yo tengo la última revelación. Yo tengo la última verdad. No, hermano. Sencillo, predica a Cristo. Santo. Enseña a Cristo, enseñe la verdad, enseñe la esencia de la palabra. Por eso que él dice, y le pregunta, y yo oí, mas no entendí, y dije en el versículo 8, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? ¿Y qué respondió Dios? Anda, Daniel, pues estas cosas están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Y los impíos procederán impíamente. Y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos comprenderán. Aleluya. Hermano, está clarito. La palabra está clara. Nosotros no podemos comprender las cosas como las ve, no podemos verlas como las ve el mundo, ni como las ve el sistema de este mundo. Nosotros tenemos ya una palabra revelada, que son las Sagradas Escrituras. Ellas nos dan entendimiento, ellas nos dan el camino de la justicia, el camino de la santidad, el camino de la verdad. Ella nos enseña cómo conducirnos en todo tiempo para poder alcanzar esa vida eterna y esa salvación perpetua. Porque la diferencia, mira, Jesús lo dijo claramente. Jesús reveló toda la esencia de la naturaleza de Dios y del ADN infernal de Satanás y el diablo. Jesús dijo, el diablo vino para matar, hurtar y destruir. Pero Jesucristo vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Pero Pablo lo dijo de otra forma. Pablo lo dijo estoy inspirándome, se está acabando el tiempo. Pablo lo dijo en Efesios 2. Él os dio vida cuando vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo las corrientes de este mundo. Amén. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aleluya. Entonces, hermanos, ¿por qué queremos conocer más a Dios? Para ser como Dios. Así es. En esencia, para tener esa imagen de Dios, porque nosotros tenemos una predestinación de Dios. Romanos 8:29 dice que nosotros fuimos predestinados para hacer la imagen del Hijo. Y ese es el principio fundamental que usted y yo tenemos que comprender. Nosotros no vinimos a imitar al diablo, nosotros vinimos a imitar a Dios. Y como hijos de Dios tenemos que conducirnos de esa manera. Pero para poder conducirnos como le agrada a Dios, tenemos que conocer a Dios. Pero para no conducirnos como se conducen los hijos del diablo, tenemos que conocer al diablo y sus demonios. Amén. Tenemos que conocer cómo opera Satanás, cómo se manifiesta en las diferentes formas, cómo ciega al hombre para que no pueda ver la verdad de Dios. Entonces, amados hermanos, yo recuerdo una vez que yo le dije a una persona, me pegaste una mentira. Sí, pero, digo, eres hijo del diablo. Y se ofendió, hermano, se ofendió, se humilló, porque yo le dije hijo del diablo. Yo le dije, Jesús te está diciendo que eres un hijo del diablo. Pero ¿cómo? Sí, Jesús dice que todo el que pega mentira es hijo del diablo, porque él es padre de mentira.
Y yo no te puedo decir otra cosa que no esté en la Biblia. Si tú y yo pegamos mentiras, somos hijos del diablo. Si tú y yo engañamos por allí a las personas, somos hijos del diablo, porque él es engañador. Si Amén. tú y yo calumniamos a las personas, a nuestros hermanos, somos hijos del diablo, porque él es calumniador. Si tú y yo vivimos acusando a todo el mundo, somos hijos del diablo, porque esa es la esencia, el ADN. Acusador. Entonces, hermano, no nos engañemos. Este tiempo, todo lo que está operando, dice, es el príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera, ¿en quiénes? En los hijos de desobediencia. Todo el que se va contra la voluntad. Porque la Biblia dice, sed santo como yo soy santo. Y dice, y sed hijos obedientes a vuestro Padre. Entonces, hermano, la esencia de este tema, que se nos acabó el tiempo, aleluya, es poder conocer más de Dios para hacer la imagen de Cristo, pero también conocer el ADN del diablo. El diablo es un engañador, es sagaz, astuto, es mentiroso, es sutil, es calumniador, es feroz. Hermano, es cobarde, porque es bien cobarde. Por eso que la Biblia dice en Apocalipsis que los cobardes no entran en el reino de los cielos. Y por eso Pablo le dijo a Timoteo, hey, ¿qué te pasa, Timoteo? Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén, o sea que, hermano, levantémonos del desconocimiento y del tenerle miedo al diablo y a Satanás, porque le dicen el innombrable. Pero la Biblia no le dice el innombrable, le llama por su nombre. Así es. Diablo, Satanás, serpiente antigua, el gran dragón, el padre de mentira, el acusador, el homicida desde el principio. Homicida, que se disfraza como ángel de luz, pero no tiene luz, que anda como león rugiente adversándonos, buscando a quien devorar, quien caiga en la tentación. Mire, en la próxima vamos a hablar, Benito, del misterio de la iniquidad. Vamos a hablar de la apostasía. Tú lo dijiste. Aleluya. Que es una de las cualidades de estos tiempos. ¿Verdad? No solo la confusión, sino la apostasía. ¿Y qué es la apostasía? Y vamos a hablar también del anticristo. Amén. Porque por lo que dijimos inicialmente, la confusión permite que pueda surgir la apostasía, porque la apostasía es el recurso de las tinieblas para arrastrar a los que están confundidos. Eso es la apostasía en este tiempo. Tendrá presencia y se presentará como cristiana, pero no será cristiana. Y Carmen conversaba con nosotros en las semanas anteriores con respecto a lo que Pablo le escribe a Timoteo con respecto al carácter de los hombres de los últimos tiempos, que nos describe a un apóstata. Entonces nosotros tenemos que estar apercibidos. Por eso Cristo dice, por su fruto le conoceréis. Pero la confusión ha llegado a tal punto que ni siquiera podemos identificar el fruto. Entonces, imagínate, el diablo es tan manipulador, hermanos, que pudo manipular a todo ese ejército de ángeles en el cielo. Así es. No lo hará con nosotros si nos descuidamos, Amén. Si nos extraviamos. Por eso es que el gran freno y lo que más odia y desprecia las tinieblas y quienes sirven a las tinieblas es el mover del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el espíritu de la verdad. Entonces lo que ellos más temen es la verdad, y la verdad es la luz, y la luz es la vida. Por eso es que hay que predicar la verdad, Benito, porque si tú lo ves, hay tanta confusión y tanto engaño que Satanás se ha metido en la iglesia con la doctrina de la prosperidad. Así. Con la doctrina que hablábamos en programas anteriores. Las enseñanzas demoníacas son esas para alejar al hombre de Dios y pensar en él mismo. En sus placeres, y en sus deseos y en sus vanaglorias y en todo aquello que lo engaña, que lo enaltece, que lo manipula y lo aparta de la verdad. Amén. Por eso es importante el próximo programa, porque vamos a ver ese punto tan importante. Mateo 24 Aleluya. habla claramente de los últimos tiempos y el engaño, cómo se mueve. Y Mateo 24, igual que el Evangelio de Juan, cuando el Evangelio de Juan, hablando de nuestro Señor Jesucristo, hablando de los discípulos, que llegará el momento
en que los matarán y etcétera, y lo harán creyendo Que está que, en sí, la verdad. que sirven a Dios y que están en la verdad. Entonces, toda esta apostasía y todo ese sistema fanático y religioso que se trata de construir sobre una doctrina de la prosperidad es precisamente para utilizarlo como instrumento de persecución de los santos. Y es Sí. importante comprender algo, Benito. La Biblia dice, y conoceréis la verdad, Amén. y la verdad os hará libres. Para poder de verdad Amén. vivir la libertad con la que Cristo nos hizo libres y poder vivir en este tiempo con el entendimiento, Amén. con la sabiduría de Dios, porque vamos a hablar también de los tipos de sabiduría, Aleluya. terrenal, natural Y diabólica. diabólica, hermano, hay sabiduría diabólica y disfrazada de sabiduría de lo alto Exactamente. y operando dentro de las familias, Y operando dentro de las dentro de iglesias las iglesias y dentro del pueblo de Dios. Y es sabiduría diabólica. Y es tiempo de que los entendidos empecemos a enseñar la justicia, el camino de la verdad, el temor a Dios, la santidad. Es tiempo de que nos dejemos de estar jugando y compitiendo y creyendo que tenemos la verdad absoluta. Esta es la verdad de Dios. La palabra, su palabra, Amén. que nos enseña a ser libres. Y dice la Biblia que por más torpe que sea, no nos vamos a extraviar Capítulo del camino 35 de la Isaías, del aleluya. camino de la santidad. Y es interesante porque esto nos va a llevar, hermanos, a darnos cuenta de lo que es realmente el avivamiento. Lo que es en esencia un avivamiento. Y nos vamos a dar cuenta que un avivamiento no es más que volvernos a la santidad, volvernos a la palabra, volvernos a la obediencia A la al verdad. Señor. ¿Por qué tenemos que hacer esa definición? Porque hay un falso avivamiento construido por los maestros de maldad y que ya se ha infiltrado en la iglesia. Y nosotros tenemos que poner en claro lo que es la verdad frente a la mentira del falso avivamiento. Y se lo voy a poner en un tema muy sencillo. A veces pensamos que el avivamiento es una gran multitud. Entonces le voy a decir, el partido nazi, dirigido por Adolfo Hitler, tuvo un gran avivamiento, porque pasó de 20 hombres a 40 millones de miembros. ¡Qué gran avivamiento! Pero todo era maldad y engaño. Entonces no es el número el signo de avivamiento. Es que Aleluya. el gran engaño de Satanás es hacerle ver al hombre, es llenar al hombre de ego, de altivez, de orgullo, es satisfacer el yo del hombre para hacerle creer que está en la verdad y que está en lo correcto. Correcto. Porque la verdad de Dios nos confronta con nuestro pecado para llevarnos a salvación y a vida eterna. Y al ser humano eso no le gusta. Por eso es el choque. Satanás simplemente le está dando al hombre caramelitos. Exactamente. Caramelitos de entretenimiento, confites para degustar. Amén. Y que ese paladar sea bueno, Amén. dulce. ¿Por qué? Porque me satisface mi yo. ¿Por qué? El punto del Espíritu Santo es redarguirnos de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando el Espíritu Santo está tocando a la puerta de nuestro corazón para redarguirnos, nuestro ego, nuestro yo impide que la verdad entre y nos haga libres. Aleluya. Así que, hermano, este ha sido un programa maravilloso. Amén. Como todos los programas, la naturaleza de Dios versus el ADN del diablo. Amén. El diablo es engañador, calumniador, mentiroso, acusador, Sagaz, sutil. sagaz y todo lo que Homicida. tenga que ver con la maldad y la iniquidad, Así es. la confusión, Todo lo que es impiedad. Aleluya. la impiedad, la rebeldía, la rebelión, Desobediencia. viene del diablo, viene de Satanás, de la serpiente antigua, del gran dragón. Pero los hijos obedientes tenemos la naturaleza de Dios. Los hijos que vivimos en el temor a Dios, en santidad, aquellos que vivimos, ¿verdad?, en amor, en fe y en obediencia, tenemos la esencia del gran yo soy. Aleluya. Así que se despide de ustedes su pastor y amigo Benito Cañate y su pastora y amiga Carmen de Cañate, aquí en A los pies del Maestro Lai. Dios les bendiga grande y abundantemente. Los esperamos que nos acompañen este miércoles. Vamos a darle continuidad a estos temas que son importantes para nuestra edificación y para esclarecernos
en medio de tanta confusión, cómo están los tiempos y hacia dónde y cómo caminar por el camino de justicia, camino de santidad. Dios les bendiga, hermanos.